A ver, la charla de hoy se llama Meditar para prosperar. ¿Cómo se llama? Y el título viene de Josué 1.8. Josué 1.8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Lean conmigo: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. Porque entonces, dice, entonces, la palabra entonces es una condicional. Los que alguna vez han estudiado algo de matemática, entonces, ¿qué significa? Sí, es una condicional. Solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Entonces, la palabra de Dios, ¿qué está diciendo? ¿Cuál es la clave para prosperar? ¿Hacer empresas? ¿Cuál es la clave para prosperar según la palabra? Ahí, hermano, los estoy viendo y les estoy preguntando y no me están diciendo nada. ¿Cuál es la clave para prosperar? Que no se aparte de nuestra boca este libro de la ley y que debemos meditar. Ahora, yo quiero que tú entiendas algo, ¿no? Satanás se ha encargado de que en este tiempo las personas lean menos la palabra de Dios. ¿Tú sabes que históricamente la Biblia ha querido ser destruida? En el tiempo de Hitler mandó a destruir todas las Biblias, mandó a quemar todas las Biblias. La Biblia ha pasado por tiempos de destrucción. La otra vez leía que, por ejemplo, en China, que es un país comunista, está prohibido tener una Biblia, ¿no? Y de alguna manera el evangelio o el cristianismo en China ha crecido tremendamente. ¿Por qué? Porque de alguna manera ellos buscan la manera de transmitir la palabra aún de boca en boca. Y si la palabra está diciendo que el camino para prosperar es la meditación en la palabra, ¿qué cosa crees que va a hacer Satanás? ¿Que leas la palabra o que no leas la palabra? Seamos sinceros. ¿Qué es más divertido? ¿Ver una película o leer la Biblia, ¿no? ¿Qué es más sincero? ¿Ver la telenovela? Algunos ven ver Magali. Uy, pastor, eso pasó. Si les pregunto, oye, ¿cuál es la última de Magali? ¿Quién sabe? Nadie, no veo Magali. Yo a esa hora veo Esto es Guerra, dice. Sí. No, pastor, yo tengo cable. A ver, les pregunto, ¿qué es más divertido? Sí, divertido. Sí, ¿qué es más divertido? ¿Qué entretiene más? ¿La palabra? No, quiero que sean sinceros. ¿Qué es más entretenido? Alabar, dice. Miren, a ver, chicos, a ver, están conversando entre ustedes, así no se puede seguir compartiendo. Necesito que estén atentos. Necesito que cuando pregunto me estén mirando a mí. Yo a veces los estoy mirando y están conversando entre ustedes. Y si fuera profesor les agarraría y los pararía afuera con sus orejas de burro, ¿no? Y no voy a mencionar nombres, pero he visto a varios. Estoy preguntando, estoy así y están conversando así estoy y están conversando entre ellos, ¿no? O sea, una que es una falta de respeto a la persona que está hablando. Les pregunto y les estoy preguntando porque en este tiempo, aún en las iglesias, se ha hecho que las prédicas sean más cortas y los tiempos de alabanza sean más largas, ¿no? Aún en las iglesias, por ejemplo, ¿tú sabes por qué hay tanta falsa doctrina?
¿Quieres saber por qué hay tanta falsa doctrina? Porque la gente no lee. A la gente le dice, oye, en la Biblia dice esto. Mira, y hay personas que dicen, en la Biblia dice eso. Y yo le pregunto, ¿en dónde? ¿En dónde dice? Por ejemplo, hay una parte, bueno, ahora no recuerdo si alguien me dice o me da un ejemplo de frases que no están en la Biblia. Cuídate que yo te cuidaré. ¿Eso está en la Biblia? Otra, la frase de Gandhi. ¿Cuál es la frase de Gandhi? ¿Cuál es la frase de Gandhi que todos dicen que está en la Biblia? Bueno, no viene al sentido, pero hay muchas frases que dicen, esto está en la Biblia porque un pastor lo dijo. ¿No? Hasta, por ejemplo, hay una historia, por ejemplo, del águila. Hay una fábula del águila, en la cual dicen que el águila se saca el pico y después tiene que guardar 6 meses y después le crece el pico. ¿Han escuchado eso alguna vez? Ya eso es imposible, ¿no? Es como que si tú te quites los dientes y después esperes de un buen tiempo que te crezcan los dientes. A ver, prueba con un pollo, ¿no? Quítale el pico y a ver si... O sea, esta fábula no es real, ¿no? Y porque la hemos escuchado muchas veces y quizás... O sea, pueden predicar muchos pastores, uno lo toma como real. Y al igual que esta fábula, porque es una fábula, hay muchas cosas que no están en la palabra. Y sin embargo se han predicado como verdad. Entonces, ¿por qué tanta falsa doctrina? ¿Por qué? Ahora, no solo es no leer, porque hay gente que lee y no entiende. La Biblia también, mira, la Biblia dice que el pueblo perece por falta de conocimiento. Amén. Así que hoy hay algo importante que debemos hacer cuando leamos la palabra. Pedirle al Espíritu Santo que nos hable. Amén. Así que quiero pedirte el día de hoy que le digas, Espíritu Santo, háblame. ¿Sí? Cierra tus ojos allí. Y vamos a pedirle que nos hable. Amén. Yo quiero que tú con los ojos cerrados puedas decirle, Espíritu Santo, el día de hoy, háblame. He venido a que tú me hables, he venido a que seas tú enseñándome. La palabra dice que medite tu palabra de día y de noche. Así que yo quiero que tú uses mi vida, Señor, para poder transmitir tu palabra. Señor, que no sea una prédica más. Hoy vamos a hablar respecto a la palabra, hoy vamos a hablar respecto a la fuente de vida, Señor. Así que háblanos, revélanos, mira que te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. 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 Miren, es curioso que la Biblia diga que para prosperar debo meditar la palabra. Si tú supieras que ese es el requisito, ¿leerías la palabra o no leerías la palabra? ¿Nunca has leído este versículo? Por ejemplo, ¿tú alguna vez has escuchado este versículo? ¿Cuál es tu nombre? Se me olvidó, perdóname. Sí. No. Elisa. Marela, ¿no? Marela, ¿alguna vez has escuchado Josué 1:8, por ejemplo tú? Nunca. Ya, Marela, perdóname el bullying. ¿Quién no ha escuchado? Entiendo que aparte de Marela, ¿quién no ha escuchado Josué 1:8? Levante la mano. ¿Quién no ha escuchado? Levante la mano. No, sean sinceros. ¿Quién no ha escuchado Josué 1:8? Ahí está. Roxana no ha escuchado. Es sincera. Silvia nunca ha escuchado. ¿Alguien no ha escuchado Josué 1:8?
Seamos sinceros, ¿no? ¿Cuántos no han escuchado Josué 1.8? Ahí está, Arlec, Milagros tampoco no han escuchado Josué 1.8. Ya, ¿qué dice Josué 1.8? Que meditemos la palabra de día y de noche, que nunca se aparte de nuestra boca este libro de la ley. ¿Para qué? ¿Para qué? Para prosperar nuestro camino y todo. Ahora, cuando la Biblia habla de que todo nos saldrá bien, ya está atrás ya. Habla de que no nos va a pasar cosas malas. Habla de que al final la palabra dice que al que ama al Señor, todo nos ayuda para bien. Ahora, con esta promesa, que es una gran promesa, ¿no deberíamos leer la palabra? ¿Por qué no la leemos entonces? ¿Quién me responde por qué no leemos la palabra? ¿Por qué no leemos? Porque no tengo Biblia, dice. ¿Por qué no leemos? ¿Quién me dice por qué? ¿Cuál es la causa? A ver, ¿cuántos trabajan por dinero? Levanten la mano. Creo que la mayoría. ¿Cuántos trabajan para comer? ¿No? Les pregunto, ¿qué es más fácil, trabajar o leer la Biblia? Si la palabra dice que leer la Biblia hará prosperar tu camino, ¿por qué aún así no leemos la Biblia? O más que leer. Lo que pasa es que no puedo meditar si no leo, ¿no? ¿Por qué me cuesta leer tanto? ¿Por qué me cuesta tanto? ¿Quién me responde esa pregunta? ¿Por qué me cuesta tanto leer? Por el enemigo, dice la Biblia. Mira, es más, ¿a quién le ha pasado? No sé, a mí me ha pasado, que te pones a leer la Biblia y te da sueño. Ahora, hay personas que sufren de insomnio y vienen a la iglesia y se duermen. O sea, no, dice, o sea, acá hay varios. ¿Por qué? Ahora, hay algo llamado, hay una estrategia del enemigo. ¿Quieres saber cuál es la estrategia? Se llama distracción. Distracción. Acá el hermano dice, sí, es el tiempo en el cual estamos muy distraídos. Ahora, la otra vez seguía una persona, vi un video, que estaba tan atenta a su celular que cayó en un hueco, ¿no? Estaba así, caminando, y habían esos huecos de buzones, y desapareció la persona, ¿no? Hizo magia. Lo mismo está pasando con los cristianos. Ya, no vamos a hablar de la gente que no viene a la iglesia, porque quizás yo no puedo pedirle a alguien que no venga a la iglesia que lea la palabra, ¿no? ¿O sí? También le podría decir, pero no me va a hacer caso, ¿no? Pero ¿a quién sí le puedo decir que lea la palabra? A la persona que viene aquí, ¿no? En realidad todos deberíamos leer la palabra, pero ¿quién sí debería leer la palabra? Mírale de tu costado, a ver, mírale. Míralo bien. A ver, ¿quién debería leer la palabra? A ver, ¿quién debería leer la palabra? Al que está a tu costado. Ese que está a tu costado, él debería leer la palabra. Mira, pero míralo, hermano, míralo. A ver, mira al de tu costado y él debería leer la palabra. Pero míralo, a ver, ¿por qué no lo miras? A ver, cuando no. Míralo con la mirada acusadora. A ver. Tú deberías leer la palabra. Así dile, a ver. Así dile, a ver. Tú deberías leer la palabra. A ver. Dile, tú deberías leer la palabra.
Hermano, ¿tú sabes por qué muchas veces nos va mal? Porque no estamos meditando la palabra. Y Satanás lo sabe. Hermano, hay muchas distracciones. No solo eso, hay muchos afanes. Dios, mira, por ejemplo, hay personas que la otra vez yo hacía o pensaba en la sierra, y yo siempre he pensado que quizás la gente de la sierra no tiene tantos recursos, ¿no? Pero la otra vez vi uno de mis tíos, por ejemplo, que no tenía plata, ¿no? Nada de plata, o sea, estaba misio, ¿no? Pero hace 2 semanas una semana, había hecho un fiestón, ¿no? Era padrino. Ya había matado carnero, había comprado cajas de cerveza. Y no tenía nada de plata a la semana pasada. O sea, pasada una semana, decía, es que he gastado mucho en la fiesta. ¿Por qué? ¿Por qué gastó mucho en la fiesta? No solo costumbre, es una costumbre en la cual la gente se divierte, la gente se distrae y es capaz de quedarse quizás sin plata con tal de pasar un momento bien. Y mucha gente de la sierra, al menos los que van en las fiestas de la sierra, son así, ¿no? Gastan mucho dinero en las fiestas, pero quizás tú ves su casa de adobe, abandonada, ¿no? ¿Se entiende? Porque muchas veces no valoran lo importante, sino que el momento. Y Satanás sabe eso. Ha puesto el celular como la mayor distracción. ¿Cuánto tiempo pasas en el celular? Hay una aplicación que te dice cuánto tiempo pasas en el celular. ¿Cuánto tiempo pasas leyendo la palabra? Algunos dicen, a ver, ¿quién no usa celular? Levante la mano. O sea, ¿quién no usa su celular? Para todo en general. ¿Quién no usa celular? Bueno, si no es el celular, a ver, es la televisión. Si no es la televisión, hasta el trabajo. Si no es el trabajo, son quizás las banalidades. ¿Me entienden? En este mundo hay muchas distracciones. En la casa, fuera de la casa. Y Satanás lo sabe. Satanás quiere una iglesia próspera. ¿Sí? ¿Satanás quiere una iglesia próspera? Satanás quiere una iglesia destruida. ¿Y cuál es su objetivo? ¿Distraerte para qué? Para que no conozcas la palabra. Es más, muchas personas no están en este lugar porque en este momento están distrayéndose. Están haciendo otras cosas antes de estar aquí. ¿O no? No, es que domingo es domingo para relajarme, dicen, ¿no? ¿Has escuchado eso? ¿Amén? Ahora, la palabra de Dios, cuando Juan le escribe a Gallo, ¿no? Gallo era un hombre de Dios en ese tiempo. En 3 de Juan, capítulo 2, dice: Amado, yo deseo que tú seas prosperado en todas las cosas y que tengas salud, así como prospera tu alma. ¿Cuál es el requisito para prosperar? ¿Quién tiene que prosperar? ¿Tú? O sea, ¿yo puedo prosperar si mi alma no prospera? ¿Y cómo va a prosperar mi alma? ¿Viendo Netflix? ¿Viendo mi serie favorita? ¿Viendo mi novela favorita? ¿Jugando StarCraft? ¿Jugando Fortnite? ¿Jugando Candy Crush? ¿Jugando en mi PlayStation voy a prosperar? ¿Mi alma prospera allí? ¿Viendo TikTok? ¿Mi alma va a prosperar? O sea,
La Biblia dice, a ver, si esta palabra fuera para mí, que Dios desea que tú seas prosperado, como prospera tu alma. En el alma están las emociones, en el alma está el intelecto. ¿Está prosperando? ¿Cómo va a prosperar tu alma si no hay algo que lo haga prosperar? ¿Cómo prospera mi alma? ¿Cómo prospera mi alma? Es una buena pregunta, ¿no? ¿Cómo prospero mi cuerpo? Haciendo ejercicios, alimentándome bien. ¿Cómo prospera mi alma? Meditando la palabra de Dios. Amén. Ahora, no basta con saber palabra. Santiago 1:22 dice: pero sed hacedores de la palabra, no tan solamente oidores, engañándoos a vosotros mismos. Entonces no basta tan solo con oír la palabra. ¿Qué tengo que hacer? Hacer la palabra. Amén. Ahora, la palabra tiene características. La Biblia dice que es incorruptible. Eso está en 1 de Pedro 1, 23, 25. 1 de Pedro, capítulo 1, 23, 25. Es importante que leamos esto y que entendamos esto. Porque mucha gente vino a la iglesia, recibió a Cristo, sintió una emoción, pero la Biblia dice esto respecto al nacido de nuevo. ¿Sí? Dice, empieza así. Siendo renacidos. ¿Qué es renacidos? Vuelto a nacer. No de simiente corruptible, sino de incorruptible. Porque la palabra de Dios vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como la hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Y esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciado. Hermano, es la palabra de Dios lo que realmente nos hace renacer. Es la presencia que nos da vida, pero es la palabra de Dios la que pone los cimientos. Hay muchas personas que vienen a la iglesia, hay muchas personas que dicen, wow, sentí algo, ahora sí, voy a seguir a Dios, y a la semana se van. ¿Cuántos han conocido así? A gente así. Yo he conocido a muchas personas que han dicho, mi vida es para Dios, le entrego toda mi vida al Señor, pero al mes, a los 2 meses, se han ido. Hoy hay personas que dijeron, yo sentí la presencia de Dios el día de hoy, muy fuerte. Y de repente se fueron. ¿Por qué? Hay 2 razones por la cual se fueron. Porque no fueron renacidos por la palabra de Dios. Repito, no fueron renacidos por la palabra de Dios. ¿Qué, pastor? ¿Se debe renacer por la palabra de Dios? Mira, es el Señor el que da el nuevo nacimiento, es la presencia de Dios. Pero aquí la Biblia dice, siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible. Y empieza a hablar de la palabra de Dios. ¿Cómo debemos ser renacidos? Por la palabra de Dios también. No basta con una emoción. No basta con una emoción. Por eso en las iglesias se tiene que predicar. Lo que va a cambiar tu vida, lo que va a hacerte renacer, es la palabra de Dios. No es que voy a contarte un chiste, una historia, algo que te mueva las emociones. La palabra de Dios es suficiente. Y muchas veces no se predica la palabra de Dios. Y no basta con los domingos. No basta, porque la Biblia dice, meditarás de día y de noche.
O Josué 1.8 decía, meditarás los domingos cuando vayas a la iglesia. ¿Así decía Josué 1.8? ¿Tú sabes por qué mucha gente no quiere venir a la iglesia a escuchar palabra? Porque está distraída, ya te lo dije. Ya, ok, dejémoslos en paz. Ahora hablo de ti. Tú que estás aquí. ¿Por qué te cuesta tanto buscar la palabra de Dios? Si sabes que eso va a hacer prosperar tu camino. ¿Por qué te cuesta tanto? Dice que todo te saldrá bien. ¿Por qué te cuesta tanto? ¿O no quieres que todo te salga bien? Eso no quiere decir los problemas, ¿ah? Sino quiere decir que se aplica el principio de la palabra, que los que aman al Señor, todas las cosas le ayudan para bien. Uy, pastor, qué aburrido. Es que es aburrido leer la palabra. Puedo entender que te cueste leer. Lo que no puedo entender es que no lo intentes. Insisto, puedo entender que te cueste leer. Lo que no puedo entender es que no lo intentes. Porque si tú no estás fundamentado en la palabra de Dios, tarde o temprano va a venir un problema, va a venir una dificultad, va a venir un chico o una chica, va a venir algo y te va a sacar del camino. Porque no has sido renacido. ¿Se entiende? Uy, pastor, es que yo no tengo tiempo para leer la palabra. Si tienes tiempo para esto, si tienes tiempo para jugar, no, pastor, es que yo merezco distraerme, yo trabajo. ¿Para qué trabajas? Para alimentarse, ya. ¿Y para qué más? Para que mis hijos tengan que comer. ¿Y para qué más? Solo, o sea, ¿te das cuenta que solo trabajas, juegas, te distraes y vuelves a trabajar? ¿Eso es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? ¿Qué es lo que Dios quiere para ti? En la palabra de Dios está. ¿Para qué te diseñó Dios? Es de ahí que Satanás no quiere que leas la palabra de Dios. Porque sabes que tu mente va a cambiar. Tu mentalidad va a cambiar. No va a ser una persona, no, es que el pastor dijo. Yo lo hago porque el pastor dijo. O yo lo hago porque mi líder dijo. Es diferente a decir yo lo hago porque Dios dijo. Yo hago esto no porque el pastor dijo, sino porque Dios lo dice. ¿Qué tiene más peso? ¿La palabra de Dios o la palabra de un líder o de un pastor? Amén. ¿Estás entendiendo que la Biblia habla y todavía menciona de un Antiguo Testamento y de un Nuevo Testamento y lo menciona como testamento? ¿Qué es un testamento? ¿Qué es un testamento? El testamento va amarrado de una herencia. ¿Quién crees que quién no quiere que sepas la herencia? Satanás. ¿Amén? Mira, la Biblia es tan importante y la palabra de Dios es tan importante que la Biblia dice que a un punto, una coma, nada se puede añadir a esto. Eso está acá en Mateo 5, 17, 19. Mira, no penséis que he venido, y la Biblia menciona a Jesús, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, o sea, no he venido para destruir o quitar la ley, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen cielo y tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Mira, aquí no habla tanto ni siquiera de la salvación, sino que en el reino de los cielos algunos van a ser grandes y otros van a ser pequeños. ¿De qué depende? De que cumplas
o no cumplas la palabra. Amén. ¿Está entendiendo, hermanos? ¿Sí o no? Acá yo puse algunos puntos. ¿Por qué debemos meditar la palabra? ¿Sí? ¿Por qué debemos meditar la palabra? Primero, la palabra de Dios es nuestra mejor arma como cristiano. Hebreos 4:12 dice, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra a partir el alma y el espíritu, y las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. La palabra es nuestra arma. Mi hermano, tú quizás pensarás que tu conocimiento, no, es que hablarle bonito, es que hay que aconsejarlo así. Y tú tienes que aconsejarlo con la... ¿Quién quiere ser un líder cristiano acá? Levante la mano. ¿Nadie? Una persona. Su mano. No, ¿nadie quiere ser líder cristiano? Uy, ¿los demás qué quieren ser? Cuando hablamos de líder, hablamos personas que influencian. ¿Quién quiere ser una influencia? Amén. ¿Qué vas a influenciar si la palabra no está en tu boca? ¿Cómo podemos influenciar? ¿Cómo podemos influenciar si no está en la palabra? No, pastor, yo no quiero ser líder. No te hablo del líder de la igruca. Tú puedes ser un empresario y un empresario es un líder. ¿Entiendes? Un empresario es un líder. O pues, a ver, te lo pongo así. ¿Cuántos trabajan en una empresa acá? ¿Quién quiere ser jefe en una empresa? ¿Nadie quiere ser jefe en una empresa? No, dice. ¿Por qué no? El jefe gana más, ¿ah? Yo quiero ser dueño. Dice. Igual, si fueras dueño, jefe, tendrías que... Es un llamado a ser un líder. ¿Qué tipo de líder quieres ser? Yo entiendo que si tú estás aquí, quieres ser un líder cristiano y quieres influenciar cosas cristianas. La única manera, tu arma más poderosa, es la palabra de Dios. No, pastor, ¿qué le voy a decir? Voy a decir el Salmo 23. No, o sea, Dios va a poner sus palabras en tu boca. Aquí está la fuente de la sabiduría. ¿Amén? ¿Se entiende? ¿Se entiende que la palabra es como una espada de doble filo? Y a mí me ha pasado, ¿no? Muchas veces yo he querido dar los mejores consejos, pero los consejos no cambian vidas. Hemos leído que la fuente, que el que da y renace, es la palabra, es la fuente incorruptible. ¿Qué tiene que salir de nuestra boca? La palabra de Dios. Quizás no parafraseada literal, pero el concepto debe salir de nuestra boca. Amén. Así que es importante, cuando Jesús fue tentado con Satanás, ¿cómo le respondió? Con la palabra. Cuando Satanás te tiente a ti, ¿cómo vas a responder? Con la palabra. Pero si no sabes palabra, si no lees palabra, va a venir la tentación y no hay manera de cómo atacar. Amén. Segundo, la Biblia dice que la palabra aumenta o da fe. Romanos 10:17 dice, así que la fe es por el oír y el oír es la palabra de Dios. ¿Cómo aumenta la fe? Por el oír la palabra de Dios. Y hay algo interesante, ¿no? Tú quieres escuchar, una vez me dijeron a mí esto, ¿quieres escuchar en voz audible? ¿Te gustaría escuchar la voz de Dios? Como dice el hermano, lee en voz alta. Lee en voz alta. Es importante porque es interesante que la Biblia dice
viene por el oír, no viene por el leer. Repito, viene por el oír. Entonces, pero pastor, usted me está diciendo que lea. En voz alta. Y no solo en voz alta. Mira, me ha pasado a mí que cuando yo digo la palabra, es más, cuando yo predico, yo me estoy predicando a mí. Es de ahí del el espada de doble filo. Es que va para ti y también va para... Cuando tú hablas la palabra de Dios, también te hablas a ti. ¿Y qué va a pasar con tu fe? Aumenta. ¿Te ha pasado que tú has hablado la palabra de Dios y de alguna vez, alguien ha predicado la palabra de Dios y ha salido deprimido? Cuando tú predicas la palabra de Dios, tu fe crece. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios tiene ese poder de que tu fe crezca. Amén. Tercero, dice la Biblia que nos capacitará para todo. Segunda de Timoteo 3, 16, 17. Dice, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. ¿Quién quiere enseñar? Para redarguir. ¿Quién quiere corregir bien? Para corregir, para instruir en justicia, a fin de que todo hombre sea perfecto y enteramente preparado para toda buena obra. Hermanos, si bien es cierto, la palabra de Dios no te capacita para que seas un ingeniero, no te capacita para que seas quizás un maestro, un doctor, pero sí te capacita para todo. Aquí está el secreto de cómo ser un buen doctor. Aquí está un secreto de cómo ser un buen ingeniero. Aquí están los principios que te van a capacitar para todo. Amén. Y es importante entender esto. ¿Qué pasa si no medito la palabra? ¿Qué pasa si no leo la palabra? Uy, pastor, ya mejor no hubiese venido a la iglesia, mejor hubiese leído la palabra. Aquí estás escuchando la palabra. Amén. Cuarto, nos guía en el camino. En Salmo 119, 105 dice, lámpara a mis pies tu palabra y lumbrera mi camino. Es algo interesante que nos va tan mal, porque hacemos lo que pensamos, pero no hacemos lo que dice la palabra. Porque si hiciéramos lo que dice la palabra, no nos iría mal. La lámpara alumbra y la palabra también alumbra. Amén. Hay algunos ya están aplicando lo que les dije, ¿no? Están cayendo en los brazos de Morfeo. Este punto es muy importante. 5. Nos evita maldiciones. Mira, en Juan 5:24 dice, de cierto os digo, el que oye mi palabra y cree al que me envió, tiene vida eterna. ¿Y qué dice? No vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida. ¿Qué dice? El que cree la palabra, y la aplica, ¿va a tener condenación? ¿Cuántos han escuchado que Jesús es el abogado? ¿Por qué tendría que ser el abogado? ¿Por qué es nuestro abogado? ¿Por qué? ¿Para qué necesitamos un abogado? Para que nos defienda. ¿De qué nos va a defender? De las acusaciones del enemigo. Hermano, cuando tú incumples lo que está escrito en la palabra, acarreas maldición. Y la Biblia dice hasta la 4ª generación. Y las maldiciones son así. Por ejemplo, las maldiciones son generacionales. Mira, ¿cómo son las maldiciones? Por ejemplo, una maldición: padres separados, hijos separados, nietos separados. Por ejemplo, hay personas que las enfermedades son maldiciones. Y el pecado acarrea maldición. La fornicación es una maldición. ¿Se entiende?
Ahora, no hablemos de personas no cristianas, hablemos de cristianos. En el cristianismo, ¿hay esto? ¿Existe eso? Gente que no obedece la palabra. Ahora, es importante conocer la palabra para no caer en maldición. Algo que justo escuchaba a la pastora Rolling y decía, si alguien te maldice, por ejemplo, si yo digo, no sé, te maldice, si yo te maldigo, por ejemplo, por algo que tú no tienes la culpa, no te cae a ti, ¿no? Pero si haces algo, si realmente es por lo que hiciste, por ejemplo, si tú engañas a alguien, le eres infiel, ¿te caerá la maldición? ¿Se entiende? Ahora, es importante conocer la palabra para no acarrear maldición, para no acarrear condena. Abogado tenemos en el cielo, dice la palabra. Es de ahí que debemos arrepentirnos, es de ahí que debemos, si le fallamos, arrepentirnos. Es por eso que necesitamos un abogado, ¿no? Porque hay un acusador. Hay alguien que dice, hey, este te falló. ¿Me entiendes? ¿Se entiende? Él es el que corta las maldiciones, es Él. No hablamos de cosas viejas, no hablamos del Señor ya te perdonó. Hablamos de en el camino, aun cuando lanzas maldiciones. Hay personas que tienen la boquita en su boca. La Biblia dice que toda palabra fatua o tonta o toda palabra maldicha vas a ser juzgado, aún por toda palabra mala. Amén. Así que es importante conocer la palabra para no recibir condenación. Amén. Aun cuando le dices a alguien nunca vas a cambiar, ¿no? Es una maldición, ¿ah? Es una maldición. Cuando le dices a alguien nunca vas a cambiar, ¿cómo lo estás maldiciendo? Que nunca va a cambiar. Amén. 6 y último punto, nos da firmeza ante la adversidad. Mateo 7:24 dice, cualquiera pues que oye mi palabra y las hace, lo compararé con un hombre prudente que edificó la casa sobre la roca. ¿Qué seguía la historia? Viene la lluvia, viene la tormenta, vienen los vientos y va a tumbar a esa persona. ¿Por qué? El que lee la palabra está edificado sobre la roca. El que no la lee, hermano, empezamos diciendo Josué 1:8. Vamos a terminar leyendo Josué 1:8. Dice, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás de él, para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito, porque entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. Son las palabras que recibió Josué, y Josué fue obediente. Póngase de pie, por favor, vamos a terminar orando.